Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, noches desde Colombia. Mi nombre es David Gutiérrez. Hoy nos acompaña Beatriz Cancio del Laboratorio de Estudios Transdisciplinares del Ambiente de la ENES Morelia. También nos acompaña Cristina Ochoa, artista, cultivadora, huertera, bruja y maga. También nos acompaña aquí junto conmigo. eh, Nosotras estamos aquí presentes. Soy Ixa Noriega, artista, performer, también bruja y maga. Y lamentablemente Jorge Mena no nos pudo acompañar presente, pero nos mandó su presentación y su trabajo en video. Jorge es artista, biólogo, bioquímico y en este momento se encuentra trabajando con hongos y con otras prácticas. Bueno, hoy estoy desdoblado en tres canales diferentes, pero somos Fer Lomelí, Beatriz Cancio y yo. Me gustaría un poco darle la palabra a Ivette y a Fer para saludarlos y comenzar esta conversación sobre la complicidad con las plantas. Y Ivette, ¿estás ahí, querida? Tardes a todas, todos Sí. y todes. Pues justo hoy vamos retomando actividades en este semestre, como hemos platicado en las sesiones anteriores, pues tendremos una sesión por mes y esto nos invita a un encuentro, a un diálogo y a una participación, pues justo de complicidades con las plantas y entre las plantas, entre nosotras y para las plantas. Entonces, desde aquí les mando un saludo de Baja California Sur, acompañada por una pequeña bebé que estar escuchando y participando en esta sesión. Y pues nada, al contrario, muchísimas gracias por seguir participando en este diálogo y por seguir compartiendo y a quienes han hoy tomarán la palabra y compartirán su experiencia situada. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos. Hola, yo aparezco como David, pero soy Fer, estoy usando su cuenta. Pues igual quiero agradecerles a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por estar acá, por esta sesión que me parece que va a ser maravillosa. Articula cosas y muchos debates que han acompañado las sesiones anteriores del seminario y hoy creo que es una sesión de lujo, entonces pues muchísimas gracias y les paso la palabra. Bueno, querida Betty, entonces, como tú nos vas a ayudar a abordar esta conversación y estas intuiciones, pues te cedo la palabra y solamente recuerda que lo último que pasamos es el video de Jorge. Hola, sí, gracias. Pues más bien creo que podríamos empezar tejiendo la palabra. Si alguna de las compañeras quisiera presentar primero o compartirnos algo, me presento. Mi nombre es Beatriz Cancio, de aquí de la ENES Morelia, am, egresada de Ciencias Ambientales y actualmente pues trabajando con plantas, salud, cuidados y personas. Ok, aquí está. Si quieres, comenzamos contigo, Cris. Pues vale, de una vez. Bueno, este es mi portafolio. Hay una aproximación como al trabajo que he estado haciendo últimamente, reciente. Y bueno, si podemos ahí adelantar, lo último que estoy haciendo, que realmente es un trabajo más largo, como una investigación de hace 5 años entre Colombia y México, es sobre las semillas, pero también una investigación sobre plantas, ¿no? Y este proyecto que se llama Pharmacon o parte del proyecto Pharmacon que tiene que ver con una aproximación sobre la historia pues de las sustancias y luego más tarde de la herbolaria y así llego a los jardines, ¿no? Y a las semillas, así como en un y a los rezos y a los rituales y a todos estos procesos también de trabajo con las comunidades, con estas comunidades también de sembradores, no solo en el campo, sino urbanos, ¿no? Entonces, pues aquí vemos una parte, esa foto es de cuando empezamos a hacer el Jardín Encantado, que es el proyecto que estoy haciendo ahorita en Tulum, y gran parte pues, del trabajo que hemos venido realizando en varios espacios ha sido precisamente este sembrar la tierra, este cuestionarse también la idea del jardín, de hacer bosque, de hacer selva, de hacerlo en lugares también complejos como una jaula, eso empezó también en la pandemia en la Ciudad de México tenía muchos jardines, estaba el Laboratorio Arte Alameda, como estos espacios del Huerto Roma Verde, y de repente nos encerraron y hice como la mini milpa de equinoccio, ¿no? Pero antes venía también
sembrando borracheros o floripondios en Bogotá y bueno, en la Ciudad de México, hablando también de la historia, de esta historia oculta y olvidada y estigmatizada de este tipo de plantas, ¿no? Entonces, siempre también, bueno, llevo en México también un largo rato, no tanto como David, como 13 años, y tejiendo estos lazos, ¿no? Y aquí, bueno, y sembrando. Entonces, luego podemos ver un poquito más abajo, David, que es como lo último. Vengo trabajando también hace 4 o 5 años si quieres nos quedamos ahí, con Tlazolteotl. Tlazolteotl es una entidad que me encuentro en México, que es la madre pues, de la medicina y el temazcal y este proceso al que llego, obviamente, estudiando la herbolaria mexicana. Y contra solteo te empiezo a trabajar también entro a las danzas de luna, o sea, entro como a estos espacios también en donde con las abuelas entiendo esta relación entre el tejido, entre es la que provoca pues la lujulia, la que la perdona, pero también es la transformadora, ¿no? Entonces sigo y ahorita es como este cuarta saga, me encanta hacer como estas secuencias de exposiciones que se tardan o de proyectos que se tardan años y que se van transformando y Tlazolteo está como en ese devenir. Entonces acá lo que pueden ver es ay, mire, por fin me salió aquí, es es la última muestra que hice en Ámsterdam, que es como un resumen realmente de varios trabajos, como que ya se va conectando todo. Y aquí podemos ver, es una exposición a la que me invita una curadora rusa a trabajar con otras dos artistas y también como en estos procesos que se han ido saliendo del espacio expositivo para salir pues a las comunidades, a los jardines. Entonces, aquí tengo una instalación con 4 telas mantas de algodón y afuera pueden ver como unas postales, unas acuarelas. Miren, ya me dejó abrir el Zoom Ahora sí, la me escuchan. Gracias por la paciencia. Te escuchamos. Entonces voy a compartir. Miren, me ven ustedes. Ya se ¿Ya ve. me ven? Ajá. Bueno, aquí estoy. Entonces, bueno, y es que no he tenido tiempo para engallarme mi fondo. Esta invocación a Tlazolteo. Entonces acá, bueno, lo que hice fue poner abajo la tela continúa, alrededor ahí 13 plantas, si ven como en círculo, que son postales, acuarelas de plantas y son 52 plantas en total, las que están afuera de plantas del territorio maya. Y adentro hay 52 acuarelas de plantas del interior de México. Los dos son proyectos que he venido trabajando y quise llevarlas como que en esta especie de barco fantasma, ¿no? Estamos en los Países Bajos y todo lo que abajo está, pues es una composta y tiene frutas y ofrendas. Y este tejido de arriba es un tejido en guano en el que la gente se podía meter a dejar como todo lo que quería soltar, dejar atrás, como en un proceso ritual. Y aquí atrás hay unas pinturas alusivas también a mi experiencia con Tlazolteo, con el temazcal. Estas acuarelas, tanto las mayas como las mexicas, pues para mí son un proceso muy importante porque están tanto en el jardín encantado y son el proceso que llevo con abuelos mayas, médicos herbolarios mayas, entre ellos están Lady Dorantes, que pues es la abuela más joven, don Valerio Canché y Rodolfo Puch. Y adentro es parte del trabajo que hicimos con la abuela Guadalupe Domínguez de Tlaxcala con las plantas del Códice de la Cruz Badiana, que fue una exposición que hicimos también en la Escuela Palacio de Medicina de la UNAM. Y en tanto en el jardín como en el de la UNAM, lo que queda a petición también de ellos es el conocimiento, pues versión de estas representaciones de Tlazolteotl, ¿no? Acá también tenemos como otras imágenes de la exposición. Estas son como
ya estas cuestiones más juguetonas y más abstractas que hice. Y esto es parte como de lo que hicimos con Tlazolteotl en Palenque, en la profecía del águila, del cóndor y el quetzal, en el jardín. Y fue allí, invité a hacer, y ustedes ven que no hay nada como del proceso en sí, pero esto fue como el rezo que se hizo en Palenque, pero acá está como los hoyitos que hicimos y en la ceremonia que no se grabó, ¿no? Porque además se hizo de noche, pero eran 4 mujeres que llegaron y hacíamos un hoyo en la tierra y le dejábamos ahí como lo que queríamos decir, pues en la tierra y le sembrábamos maíz y algodón y ahí creció el maíz y ahorita hay un lindo cultivo de maíz. Entonces esto es parte de... Aquí fue en el Museo Carrillo Gil. Esto fue una invitación en el 2023, donde empieza también esta saga colectiva con otras mujeres y nos invitan a las lecturas desde el jardín con Viviana Menchushen en el contexto de una exposición sobre, sobre la colección del señor Carrillo, que no tenía, pues que tenía obras que obviamente representaban a mujeres, pero en donde no había ninguna artista mujer, y había una pieza de Chantal Peñalosa y nos invitaron como a dialogar con ese espacio. Entonces ahí yo quería sacar a Tlazolteotl y pues Tlazolteotl terminó siendo como el colectivo y la gente se amarró, ¿no? Como en este hilo y terminamos haciendo como esta acción, este performance en donde terminamos arrastrándonos por por la sala, ¿no? Del museo. Esto es lo que les decía del Jardín Encantado, que es el último proyecto que he estado trabajando. Eh, y bueno, aquí va en proceso. Ahí ya empezó el año pasado en agosto y pedimos permiso también con don Valerio, que ha sido pues, un gran acompañante. Y bueno, perdón que está en inglés, pero este era el que estaba manejando, pero también pueden verlo en español en mi blog y ahorita les pongo el link. Y bueno, aquí hay un manifiesto donde también pues para mí era importante pensar en respetar, ¿no? Esto. Entonces, pedimos perdón por el daño que hemos causado y por el impacto que esta acción pueda tener en la selva maya y por la realización de este proyecto. Entonces, de alguna manera es como generar una conciencia sobre o sea, incluso el mismo acto de sembrar es un acto de imposición, ¿no? Y esas son como las cosas pues, que voy mostrando, como generar un espacio de reflexión, así sea dentro de la misma, pues, contradicción. Aquí pueden ver por ejemplo, las etiquetas, que son las que tenemos allí. Esto es como el jardín. Ay, se me fue los procesos como de siembra, de ritual y de talleres y pues de encuentro con otros, no solo abuelos, sino artistas, sembradores y gente pues que está como pensando en este tejido, ¿no? Aquí pues está una de mis acuarelas, que también es el guarumbo, que en Colombia se conoce como yarumo, que es una planta muy importante, no solo porque pues, es medicinal y sirve para la diabetes, sino porque también es psicoactiva. Y también pues se usa aquí en la mezcla con el mambe para hacer el mambe. Y bueno, aquí tenemos a otro de los abuelos con los que trabajo allá, que es don Egilio. Egilio ahí nos está hablando sobre el tiempo del calendario maya. Aquí estamos haciendo una primicia, que es una tradición maya para la siembra de los jardines. Y pues fue como preguntarles, ahí está el jardín de noche, este es el mapita. Esto fue en Londres y también tiene que ver una traducción como de esta frase famosa de Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Entonces quise ponerla ahí como que la tierra, además en ese lugar que es el imperio, ¿no? Que la tierra es de quien la cuida, ¿no? Entonces también, pues, y se le robaron las dos últimas en algún momento en la casa. Mm, y aquí pues también es este fármaco en la galería. Les quería mostrar ya como para no hacerlo más largo y lo otro lo pueden ver pues en la web. Esto es lo de la exposición del Palacio de Herbolaria, pero quería mostrarles lo del aparato sonoro, que era lo que te había mandado en Instagram, y también un poco del video de las semillas. Esto es la exposición en la sala de Herbolaria en Palacio de Medicina con la abuela.
viendo cómo estaban creciendo las plantas de su jardín. Además, fue un proceso en donde tuvimos que hacer un ritual muy, muy fuerte porque, pues, si ustedes saben, eso fue el antiguo Palacio de Inquisición, ¿no? Entonces, pues la abuela me dijo que ella iba a ir con sus mejores brujas y así fue y, pues fue un proceso muy bonito porque ella también, pues ella me decía que ella siempre soñó con trabajar en la sala herbolaria del Palacio de Medicina y conocía muy bien a la maestra Abigail Aguilar, quien estaba también pues en el proceso de restauración. Esta es prácticamente la sala de la maestra y con la maestra Marta Martínez que restauró estas pues plantas que están ahí, glicerina preciosas y esto es lo que quedó finalmente como las cédulas y las plantas que están ahí y ahorita queremos, les adelanto, ojalá, estamos trabajando para o hay una propuesta para ampliar el proyecto del Códice de la Cruz Badiano, en este caso del Corazón del Monte, que es como terminó llamándose, en el Jardín Santiago de Tlatelolco, para pues seguir explorando, ¿no? Ahí todavía estaba chiquito, estas son las plantas, como el yautli, el famoso yautli, el pericón que ha sido como, pues donde me oigan diciendo eso, no, es yautli, que quiere decir niebla, y es una de estas plantas sagradas mexicanas que para mí ha sido uno de los grandes encuentros en la vida. Está la Dalia coccinea, está la mimosa púdica. Y esto es lo del oráculo de semillas, que voy a cerrar ahí un poco con el oráculo y con el traductor sonoro vegetal, para no extenderme tanto, perdón que vean esto tan feo. Aquí estamos en de las últimas escenas o presentaciones del traductor, justo en el jardín de la abuela. El traductor se ha presentado por todo el mundo, pero esta es de las que más me gusta. Aquí estamos conectándolo a una encima. El árbol nada más siente con ¿verdad? Hay claro. Esto también les puedo mandar los links si les interesa. Y esto es lo último que he estado trabajando desde hace varios años con las semillas. Y viene como a lo que estoy haciendo ahorita en el futuro. Lo del traductor lo voy a presentar ahorita en Pereira, en el Museo de Arte de Pereira, y también la última parte de Tlazolteotl, y con el encuentro Surrealidades, que es un encuentro también de abuelos de varias regiones, sobre todo del Amazonas, en el Jardín Botánico en Bogotá. Entonces ahorita les voy a presentar aquí a don Valerio Canché y nuestro oráculo de semillas. Esto está en la página del Museo Tamayo, si quieren verlo. La oración de la semilla es un conjunto de peticiones que se hacen al Creador desde la siembra o antes de la siembra. Se consagra todas las semillas para luego sembrar. Bueno, esto se puede ver si quieren les comparto, voy a dejar de compartir. Si quieren les mando los links y no, dejar de compartir. Eso. Y ya. Y luego les mando los links pues para que puedan ver. Querido, ¿nos puedes contar un poco del oráculo que no nos quedó claro? Ah, bueno, aquí se los muestro también. El oráculo, métanse a la página del Tamayo y pueden lanzar las cartas. El oráculo de semillas viene también de una práctica tradicional maya, que es la lectura de semillas, ¿no? Ahora quedé por acá. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy? Espérenme tantito. Ahora sí me toca. Ah, entonces, la práctica de la lectura de semillas se hace sobre todo, viene del Popol Vuh. Oh, ya. Viene del Popol Vuh y aquí digamos que yo lo que hice fue sacar una trecena del Solkin y pues lo que podemos hacer es como una lectura, hagan de cuenta como los arcanos. Entonces, pues vamos a sacar una carta.
Entonces dice, 8 es reparador, vinculado al espíritu de la lluvia que rejuvenece y arregla en su afán de justicia y claridad para continuar el camino. Es momento de limpiar, refrescar y aclarar las emociones y las ideas. Entonces, esto viene, son 13 cartas y ahí lo que vemos son maíces y el o colorín. Pueden hacerse su lectura y entrar ahí a la página cuando quieran y leerse su oráculo de semillas, ¿no? Pero lo que viene del oráculo viene del Popol Vuh, precisamente de esas lecturas que es un proceso mucho más complejo. Son 260 semillas que están en este envoltorio sagrado y los abuelos primigenios pues lanzan las semillas antes de crear a la humanidad, ¿no? Entonces, luego pues ya varios abuelos me enseñaron esta lectura de semillas y yo pues saqué como esta versión, ¿no? Esto tiene que ver pensando en la semilla como una máquina del tiempo y como una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, en donde la semilla es el contenedor tanto pues de la memoria y de la memoria ancestral y del futuro. Entonces, pues esa lectura cambia, ¿no? De repente, ya con unos códigos muy específicos, pero aquí te lo hice en una versión más contemporánea, digamos. Lo mandamos acá. Aquí está todo y pues bueno, los imprimí y ahí están pues para cuando quieran acercarse a él. Ahorita con lo que estoy haciendo un proyecto con Kew Gardens en el Millennium Seeds Bank y ahí estoy trabajando también con estas semillas y con la palabra de los abuelos sobre las semillas, ¿no? Como que el oráculo pues son ellos, pero también es como nuestra interpretación hacia el futuro, ¿no? Como vemos estas semillas, ¿no? Y qué pasa con las semillas transgénicas, y qué pasa con este tipo en este caso, esta planta pues es el colorín, que en México es muy conocido y que también tiene estas, digamos, concepciones mágicas, ¿no? Porque pues la semilla del colorín tiene eretrina, que es una sustancia psicoactiva, y también pues se usa para el mal de ojo y eh, digamos, para la suerte. Entonces, para mí es muy importante esta relación pues con lo que podemos llamar la magia o como con estas prácticas y con lo que tiene que ver en sí ya con el objeto como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va de la semilla y estoy recopilando, pues, en este caso, la información pues, de este tipo de prácticas desde hace ya varios tiempos, o sea, un rato, pero también lo estoy expandiendo como a los acervos de semillas, germobancos, investigando en cómo podemos o debemos guardar estas semillas para el futuro, pero no solo las semillas físicas, que también las estoy guardando como tal, y que esto empezó con un proyecto que hice en el Banco de la República, aquí en el Quindío, en la Universidad del Quindío, en donde estuvimos eh, guardando las semillas bajo tierra por un año o 2 años, y esas semillas las sacábamos después a ver cómo se conservaban mejor, y ese fue como un proceso que hicimos con los estudiantes, y después lo hice, siempre ha sido como tallereado, y luego se volvió pues como en el jardín o como en estos espacios expositivos, y ahora casi casi que es como una nave espacial, como es un tejido, ¿no? Porque es como la semilla, como si te pudieras meter una semilla gigante y como pensando en el quantum como una cápsula del tiempo, ¿no? O sea, al final yo creo que el trabajo pues, se acerca más como a la memoria y esta idea del tiempo y no solo a las plantas, sino como a estas prácticas que tienen que ver con una reflexión sobre el momento, el lugar en donde estamos y las posibilidades de otros tiempos, ¿no? Y cómo esa semilla es el contenedor pues, de nuestra supervivencia, ¿no? Y de la memoria, pues que a partir de todas estas manipulaciones genéticas, transgénicas, pues se puede perder o que incluso decimos, bueno, el maíz no existiría si no hubiera sido de alguna manera manipulado, ¿no? por la mano humana. Entonces ahí hay una cantidad de preguntas que se abren, ¿no? Como un oráculo y que me gusta ponerlas ahí. Muchas gracias, querida Cris.
Le doy la palabra aquí a Sodixa, que la tengo aquí al lado, para que sigamos en la conversa. Buenas tardes, noches aquí en Colombia. Muchas gracias, Cristina. Qué placer, qué gusto conocerte y conocer tu trabajo. Pues con mucha resonancia, mucha reverberación y mucha curiosidad de seguirte conociendo. Y gracias, bueno, a todos quienes están aquí conectados ahora o en el futuro. A David, que es un amigo del alma, y pues a todo el equipo de Intuiciones Ambientales. Yo quisiera hablarles como centrándome mucho en esta palabra de la intuición y también de la complicidad, contándoles pues un poquito como de mi vida y luego sí les muestro unos trabajos. Bueno, yo efectivamente soy como muy cercana a las plantas. Mis abuelas eran jardineras, mi mamá también. No de tiempo completo, amas de casa y bueno, y trabajadoras, pero siempre yo de niña las vi pues dedicándoles mucho tiempo a su jardín y yo creo pues que eso a mí pues me construyó o digamos, me hizo poner como mi sensibilidad de una manera particular en las plantas. Mis abuelas ya no viven, pero pues quiero que esta sea una ocasión para honrarlas, para agradecerles a través de estas historias que voy a contarles. Y luego en el transcurso, pues sobre todo de mi niñez, pero también de mi juventud, yo siempre me sentí muy rarita, como que a mí no me gustaba estar con la gente, todavía me cuesta mucho. Em, Siempre me gustó mucho más estar sola, ¿no? Recuerdo como momentos muy, muy particulares de mi niñez en la casa de mis bisabuelas, de mi bisabuela y mi bisabuelo, fuera en el campo y como muy cómoda estando con las plantas y ya en la ciudad y pues como en el colegio, muy, por el contrario, muy incómoda. Esto es como una parte, digamos, importante porque a partir de la pandemia, de un trabajo concretamente que luego les voy a mostrar que hice a partir de lo que sucedió en la pandemia en mi vida, em, bueno, yo empecé como esa búsqueda espiritual, ese camino, me acerqué a la agricultura urbana y luego al arbolario. Yo tengo formación como artista plástica, como bailarina de danza contemporánea y de una manera más reciente como agricultora urbana, digamos, horticultora y cantadora de canto medicinal y herbolaria. Y resulta que el año pasado, bueno, cuando empecé como esos estudios y esas prácticas ya con la siembra, con la medicina, con las plantas, yo empecé a darme cuenta que había algo que yo siempre había intuido, como que se me reveló una intuición, se me hizo más claro una intuición. Em, digamos, era muy evidente que yo me seguía sintiendo muy bien. Disculpen una pregunta. ¿Están escuchando todas y todos bien? Es que me informan que hay como... Ok, muchas gracias, Sí, Cris. Perdóname. Em, pero resulta que dentro de esos estudios hice un estudio para cultivar hongos psilocibes. Ya sé que los hongos pues no son plantas, lo sabemos bien, pero lo importante es la visión que tuve con mi primer viaje de honguitos psilocibes, que fueron honguitos que yo ayudé a cultivar, porque pues cultivarlos es muy difícil. Hice una ceremonia, digamos, muy informal en mi casa, digamos. Intenté hacerlo lo más ritual posible, pero estaba sola con mi esposo, con mi pareja, y los dos nos mandamos el viaje de honguitos de esa manera. Y yo lo pasé realmente muy mal. O sea, me fue muy mal en ese viaje. Yo me sentía maluquísima, como enferma. Eh, Tuve muchas sensaciones corporales, digamos, pero en un momento
mi esposo me dice, oye, tu huerta está seca. Y yo, no, ¿cómo así? Terrible. Entonces me fui rápido con el agua a regar la huerta y yo había trasplantado uno de mis romeros hacía muy poco. Y yo veía que me había dado cuenta que ese romero no le estaba yendo bien con la trasplantada. Pero fue ahí, en ese momento, muy hongueada, que dije, de verdad, este romero no va a sobrevivir. Este romero se está muriendo. Y a mí me entró un llanto terrible porque ese romero yo lo había sembrado pues con mucho amor esperando que me acompañara hasta mi vejez. Yo lo había sembrado pensando que ese era como el romero que me iba a acompañar toda la vida y efectivamente estaba muriendo. Entonces yo entré en llanto terrible y en un momento pues para tratar de consolarme me hice al lado del fuego, al lado de la chimenea, me acurruqué y de repente empecé a ver por dentro mi corazón y mi corazón estaba suspendido en el negro absoluto y era como un coral de plantas terrestres, era como un coral pero de plantas terrestres, habían como asteráceas, ¿no? Y como las plantas, digamos, más comunes, como las más, sí, de los jardines. Y fue como, no, Jaime, yo estoy viendo mi corazón. Efectivamente, yo soy una planta, ¿no? Y como que esa visión, y me asomé varias veces y podía como recorrer con la mirada ese jardín, podía hacer como unas especies de zooms hacia los estambres de las flores. Y realmente, pues yo venía hacía como unos 2 años diciéndome y diciéndole a algunas personas cercanas, no muchas, que yo creía que yo en realidad pues era una planta que mi linaje, digamos, mi vida original era pues alguna flor, algún chamizo por ahí en una montaña y que a mí me habían arrancado pues mis papás sin querer, ¿no? De ahí para traerme a este mundo humano que es de lo más horrible. Entonces, sí, esa visión fue como una afirmación de eso, de esa intuición que yo había tenido siempre. Entonces, bueno, quería arrancar como por ahí. Em, yo digo que gracias pues a la fortuna encontré en las artes pues un espacio para poco a poco pues ir aprendiendo las cosas que tenía que aprender como humana. Efectivamente, ser humano es muy duro, es muy difícil, pero sí hay muchas cosas que aprender. Y pues creo que mi camino en esta vida es como como aprender a ser humana y aprender las cosas duras y muy lindas también que hay en esta existencia. Y pues agradezco también el camino del arte que me ha permitido como ir vislumbrando muchas cosas y liberando también. Entonces ahora sí podemos compartir la página web. Yo quisiera compartirles 3 trabajos que son, digamos, como importantes pues en ese camino que les estoy contando. El primero de ellos es este que se llama Cartografía para otro jardín, que es mi tesis de la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas, donde nuevamente de una manera muy intuitiva, yo lo primero que hice fue empezar a llevar plantas al salón donde trabajamos en la Universidad Nacional de Colombia. Empecé llevando ramas, por ejemplo, esto creo que es como esa rama que yo llevé. Yo no sabía eso qué quería decir, la verdad, pero yo empecé a llevar eso, ramas. En la universidad pues es un campus grande con mucho verde, entonces me llevaba las ramas, luego empecé a llevarme maticas pues a sembrarlas por ahí, empecé a llevar así maticas pues ya sembradas. Y pues luego poquito a poco también como objetos compañeros de las plantas. Entonces, sobre todo mi ropa. Y ahí entonces pues yo empecé a ver que tal vez era como que yo me identificaba con las plantas, como que yo tenía un exocuerpo
que eran esas ramas, esas plantas, y pues mi ropa tenía que irlas acompañando. Y bueno, la verdad ahí hice como muchas acciones em, que tenía que ver con, realmente era muy sencillo, como ponerlas en el espacio, ¿no? Como levantarlas, ponerlas en el espacio, organizarlas, regarlas. Y de una manera, o sea, como muy a la mitad o casi que al final del proceso, la última parte del proceso, yo empecé a entender por unas cosas que me estaban pasando en la vida, que era que yo estaba dejando mi pareja de ese entonces, con la que convivía, era que yo estaba como narrando el éxodo de Eva, del jardín del Edén, que yo estaba como en un lugar de salir, en un intersticio que era salirme de mi casa, de salirme de esa relación. Y pues este trabajo se llamó Cartografía para otro jardín, donde yo lo que hago a nivel conceptual es como un poco imaginar lo que significó para Eva salir de ese jardín del Edén y todo su tránsito pues afuera, porque la Biblia no nos cuenta qué pasó con Eva cuando salió del Edén. Y pues yo creo que eso fue muy duro para ella, ¿no? O era, es como lo que yo trataba como de imaginar y de narrar a través de este trabajo. Ahí con este trabajo fue que comenzó mi cercanía con las plantas, pero desde un nivel, digamos, muy simbólico, ¿no? Muy como de representación, como de esa identificación, como de ese exocuerpo que yo, pues como que veía retratado, quería retratar con las plantas. Ahí pues en mi página web pueden ojear más si quieren, porque creo que no hay, sí, no hay mucho más. El segundo trabajo del que quiero hablarles es el que realicé en la pandemia, o más bien en la pospandemia, que es Humanus Humus. En la pandemia yo tomé un curso de compostaje online que se llamaba Crear el Suelo. Yo nunca había ni compostado ni sembrado nada, nada en mi vida. Pero en esa situación pues tan extraña en la que estuvimos en la pandemia, yo dije, lo más importante en esta situación es saber dónde estamos parados. O sea, aprender qué es lo que tocan nuestros pies, o sea, qué es la tierra. Y tomé ese curso con María Buenaventura, que es una artista pues muy querida, muy importante en Colombia, y, y la señora Elena, que es una huertera urbana. Ese fue un seminario online súper importante para mí. Yo ahí empecé a compostar, a ver mi compostar y pues aprender de la siembra. Al año siguiente yo tomé mi año sabático de la universidad. Yo soy profe de la Universidad Nacional y nos dieron, pues me dieron un año para investigar. Entonces dije, no, pues ya aquí voy es a aprender realmente a sembrar bien. Nos mudamos a un lugar, un apartamento más grande con un balcón donde sembré. Y durante todo ese año pues estuve mucho tiempo pues haciendo agricultura urbana, que implicaba pues también la realización del compost. De pronto aquí hay, es más, yo vivo en un apartamento viejo hacia el norte de Bogotá, tiene mucha entrada de luz del oriente, de los cerros orientales. Y gracias a eso es que realmente pude sembrar, no solo en el balcón, que es como un poquito que de pronto alcanzan a ver acá, sino dentro de la casa, en interior, con materas, mandé a hacer como materas grandotas y también en las pequeñas sembré. Y con el lixiviado del compost hice unos dibujos que son como estos que se ven acá. Hice unas piecitas con compost que son, bueno, están acá, pero son estas, que son como unos ataúdes. Ah, bueno, me faltó mencionar algo importante y es que en la pandemia murió mi papá. Y, y pues durante todo ese proceso del año sabático yo pensaba mucho
mucho en la muerte. Pensaba mucho en mi papá, pero empecé a como a tener también una cercanía con la muerte. Entonces realmente fue muy bonito porque era como aprender a dar vida, ¿no? Aprender a originar las plantas y el alimento, pero al mismo tiempo estar en una presencia muy cercana, en una conciencia muy cercana de la muerte, en una reflexión permanente de la muerte también. Porque, pues sí, compostar como que te da como esa luz, ¿no? De que lo vivo muere, se degrada y se desvanece, ¿no? Como mi papá, pues sí, una persona de repente ya no la ves más, ya no existe más en tu vida, pero, pero sí algo queda que es pues esa vida que está dentro de ti, esas memorias que están dentro de ti, y eso es lo que pues reverdece y siempre sigue como existiendo de manera visible o como una memoria. Bueno, estos son los dibujos con el lixiviado. El lixiviado, pues no sé si lo saben, es el líquido que sale del compost y con agua y ceniza, porque durante todo ese proceso prendía mucho el fuego. El fuego también fue como un compañero muy importante. Eso. Entonces, bueno, esto es como lo que les estoy mostrando, es como la instalación que hice en mi casa aquí mismo al final de ese año para que la gente pues pudiera conocer mi trabajo de huertería y de compost. Y además pues hice un performance, que es esto que se ve aquí, que es una caja grande, una cama de mis medidas, con compost de lombriz y compost de plantas donde todo el tiempo como que pues me movía como una lombriz básicamente. Había todo un movimiento pues sinuoso de enterrarme, desenterrarme, eso. Y, bueno, y esto era un video de un close-up de mis lombrices, de mi cultivo de lombrices. Es súper impresionante, súper bonito. Si quieren verlo, aquí en la página web también está. Si quieren verlo, es muy impresionante. eh, pues verlas a ellas, ¿no? Es como son muy hermosas y pues la manera que tienen de moverse es muy, muy encantadora. Y el último trabajo es Adoración. Es el último trabajo pues expuesto, digamos. Se expuso en una casa colonial del centro de Bogotá. Allí me pidieron intervenir la cocina original de esta casa, que es esto. Y bueno, allí lo que hice fue inventarme una manera de exponer ese trabajo que yo llevaba haciendo con la herbolaria. Entonces, ese altar central, pues estas ruedas son ruedas de mimbre, que son como el altar principal de la exposición. Ese altar contiene las plantas sagradas de aquí de Colombia. Eh, ya Cristina mencionó algunas. Están el tijiquí o borrachero o trompetero, como le dicen en México. Hay planticas de páramo. Hay salvia, bueno, esta salvia que es salvia leucanta, y es mexicana. Hay pasifloras o curubo, que es la planta, la pasiflora que más se da en Bogotá. Hay semillas de nogal, que era una planta sagrada para los muiscas. Mm, hay semillas de cacao, hay tabaco, hay mora. Este es nuestro borrachero, nuestro trompetero así súper endémico de Bogotá, el real Tijiquí. Tijiquí es una palabra muisca, que es el pueblo originario de esta zona de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, y había polen. Luego, bueno, pues las planticas, varias plantas medicinales secándose, otro altar que contenía, ¿cómo se llama? Capullos de mariposa, porque en mi huerta yo tenía un curubo
y en al curubo llegan a poner sus huevos las mariposas espejito. Entonces vine a hacer muchas, muchas mariposas y conservé sus capullos y con eso hice este altar. Ya les voy a decir qué es lo que está escrito, que creo que es como de lo más lindo, más importante para mí en este trabajo. Había un video con una danza y un canto. Esta máscara, que es una máscara de hierbas que utilizo en el video. Y allí están pues como muchas de las mezclas que yo hago, en alcohol, en aceites. Y la gente podía probarlas, las mezclas tópicas, las que son para la piel, podían usarlas. Entonces, pues voy a terminar con estos textos que están aquí, que se ven a lo largo de esa sala, en muchas de las paredes. Son textos de un juicio que tuvieron especialmente dos herbolarias en el año 1601. Fue un juicio por el hijo de uno de sus encomenderos, de su encomendero que murió, y a ellas las estaban culpando de la muerte de ese muchacho. Y pues este texto es muy impresionante, son muchos folios, muchas páginas donde se describe con mucho detalle en qué consistió ese juicio contra esas dos brujas, contra esas dos herbolarias. Y pues entre esos detalles, ellas eran ancianas, ellas eran las mujeres ya mayores de 60, o sea, para la época muy ancianas. Las tuvieron encerradas en unas celdas húmedas durante pues casi un mes y pues sus testimonios a partir de cierto momento empiezan a hacerlos desde el potro, ¿no? Y se describe cómo ellas están ancladas al potro y sufren tortura, las golpean mientras les hacen preguntas. Yo me encontré con este documento, pues como en un intento, digamos, también en una intuición por comprender, pues cómo había sido, cómo había ocurrido en Abya Yala la Inquisición, ¿no? La cacería de brujas que se dio en Europa, cómo eso se había dado en nuestro continente y específicamente en el territorio que hoy llamamos Colombia, porque pues quería saber, digamos, cuáles eran esas ancestras mías y qué fue lo que ellas, digamos, vivieron eh, y resistieron también para que esos conocimientos que a mí me han llegado, pues que a nosotras, ¿no? A Cristina, tantas herbolarias nos han llegado, pues efectivamente se hayan transmitido, ¿no? Mm, y digamos que esta es como una partecita muy cara, muy querida para mí de mi investigación como herbolaria y es conocer esa historia de las mujeres especialmente que resistieron la colonia, pues esa colonia. El texto, bueno, además lo transcribió una profesora pereirana, lingüista, porque pues el castellano en esa época era muy difícil de entender, ¿no? Entonces, digamos que también yo le agradezco pues a esta otra profesora, Susana Matallán, que dentro de ese mismo interés, pues eh, ha hecho legible y circulable ese documento tan antiguo. Yo creo que eso sería. Gracias. Gracias, querida. Ahora me gustaría compartir con ustedes el video que envió Jorge Mena, que en este momento se encuentra en Suiza, aunque él es brasilero, pero es un trabajo muy, muy lindo que pues creo que nos va a inspirar. Buenos días, me llamo Jorge Mena Barreto, soy brasileño. Me gustaría agradecer
por la invitación, David querido, y también disculparme por no poder estar en vivo, por cuenta de los horarios. Estoy en Europa ahorita y entonces en la hora de la presentación ya estaré durmiendo. Me gustaría compartir, perdóname por mi portuñol, intentaré ser lo más claro posible. Y David, cualquier cosa me traduce. Me gustaría compartir un trabajo de 2017 que se llama Urtica dioica, y voy a compartir mi pantalla. Este es un trabajo que he hecho déjame ver cómo hacer para compartir. Así está bien, ¿no? Es un trabajo que he hecho en una residencia artística en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Y antes mismo de irme ahí, he podido pesquisar sobre la la forma de agricultura de este lugar, de este estado, que es básicamente monocultural, que son estas, una definición posible de monocultura es el aislamiento de una planta apenas, elegir una planta apenas, y todas las otras plantas o todas las otras formas de vida no son bienvenidas en este sistema. Entonces, como el aislamiento de una especie con vistas a la productividad y a la maximación de la productividad, y también que eso es posible por uso de maquinario pesado y pesticidas. Entonces ahí tenemos en Nebraska mucho común este tipo de arquitectura que se llama pivot, que son estos círculos. Es una bella imagen, contradictoriamente, es una bella imagen, del aire, y así hacen la irrigación y junto con el agua los pesticidas y fertilizantes. Entonces, interesado que siempre estuve en el mundo de las plantas, me interesaba contar la historia de este lugar también por un otro camino. Y cuando estuve ahí, en los primeros días, me llamó la atención que cerca de la casa donde estábamos había mucho de esta ortiga, que son las stinging nettles en inglés, en el nombre científico es Urtica dioica, y son plantas que son como compañeras de los humanos. Les gustan los lugares donde hay un poco de perturbación, así como los dandelions, dientes de león, no sé si así como hablamos en portugués. Y son plantas compañeras de los humanos hace mucho tiempo, y yo no sabía entonces que también eran comestibles, y así que me interesé en hacer un preparo o una aproximación de esta planta para que también entendiera las historias del lugar vistas a partir de este punto de vista. Así que lo que hicimos fue colectar, ¿no? Sembrar, no, sembrar es, perdona,
coger las plantas urtica dioica y hicimos un proceso de deshidratación de las mismas. Cuando se hace este proceso de deshidratación, ellas pierden su malicia, su veneno, su poder de picarnos, que es una de las características de estas plantas. Y ahí, después de secas, hicimos este polvo y los ponemos en estas botellas con una etiqueta hecha por nosotros. Lo que me interesaba, de nuevo, era una forma de aproximación con este territorio que no era por la monocultura, más por una forma de vida espontánea en este lugar. Entonces, la domesticación de las plantas que ocurre en la monocultura es muy antropocéntrica, decimos, como una abordaje dictatorial del humano sobre el territorio que ordena que este territorio cultive las plantas que queremos para optimizar la productividad, de nuevo. Y así me interesaba como que invertir esta ecuación y pensar cuáles son las plantas que no son cultivadas y que vienen, que prosperan en este lugar espontáneamente, que no hacen parte de un cultivo intencional, pero como que plantas que responden a este lugar de manera espontánea y que por eso, de alguna forma, se relacionan con este lugar de una manera compleja, con sus ciclos de humedad, con sus ciclos de calor, con sus ciclos de luminosidad y con todas las otras especies que están ahí. Entonces, hacen parte del tejido, de una comprensión del lugar como un tejido complejo que, en el cual tienen un rol específico de colaboración y de entrelazamiento con las otras especies. Me interesaba en estas historias que las urticas podrían contarme, pero no una historia discursiva, pero sí una historia metabólica, una historia visceral que podría ser aprendida por el sistema digestivo. Entonces, aquí tenemos una foto de nuestro intestino, de cómo que las microvelocidades intestinales crean esa superficie súper larga de contacto con los alimentos y con las historias que nos cuentan, ¿no? Me encanta mucho esta quote, esta citación de un doctor llamado Michael Greger. Está en inglés y dice que si fuéramos achatar en portugués la piel que nos involucra, tendríamos como que algunos metros cuadrados de superficie, de área. Si hiciéramos eso con nuestros alvéolos de los pulmones, tendríamos algunas decenas
de metros cuadrados. Pero si hiciéramos esto con las microvelocidades del intestino, tendríamos como que centenas de metros cuadrados. Para que compreendamos que la interfase, que quizás una de nuestras interfaces más importantes de conexión y relación con el mundo se da por el intestino, de cómo que estes alimentos que comemos cuentan historias de los lugares donde fueron cultivados. Entonces, me interesaba metabolizar, digerir las historias que estas plantas, especificamente las urticas dioicas, nos cuentan de histórias de desobediência, histórias de irreverência, histórias del salvaje y que no son historias centradas en el humano apenas, pero en una complejidad del sistema. Este lugar es comprendido como un tejido que está lleno de historias para contarnos. Entonces me interesaba una intensidad de relación con este lugar que me pareció que las ortigas podrían contarnos. Para contrastar con las historias que son contadas para nosotros por alimentos cultivados en la monocultura, que son historias de domesticación, de opresión, de intoxicación y de aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué historias que comemos? ¿Cuáles historias que elegimos comer? Y cómo que estas historias nos forman, nos esculpen y nos moldan. Entonces, esto es un poquito de este proyecto de 2017 que se llama Urtica dioica. Espero que mi portuñol no tenga sido muy confuso para explicar estas ideas un poco complejas para mi nivel de español. Y una lástima que no esté juntos con ustedes, pero es una manera de participar grabando este pequeño video. Muchas gracias, David, de nuevo, y saludos a todos. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría cederle la palabra a Betty para abordar aquí una conversación con sus sabidurías. Querida Betty, por favor. Hola, gracias. Pues, ay, ahora tengo más preguntas que plática, pero, pero bueno, creo que agradezco mucho esta participación y el compartir en este momento con ustedes y entre nosotras. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es como hablar un poquito de los procesos que vivimos todas, todos y todes, los que nos acercamos con las plantas, ¿no? He notado que las personas que trabajamos con las plantas, con el cuidado y con la salud, no trabajamos haciendo huerto, no venimos, no es porque un día nos despertamos y decidimos trabajar con ello, ¿no? Sí, más bien es una trayectoria y tiene que ver con la historia y con las necesidades que hemos pasado por los procesos duros y detonantes que nos han llevado al cuidado de la vida misma, no solo de las personas, sino en general de la vida, ¿no? Entonces, comparto con Cristina que más o menos por ahí iba su conversación, que así llegó al tema de las plantas,
también esta ¿cómo te digo? Soy Soitza. Itza, perdón. Soy Itza, que también mencionaba esto, ¿no? No, em, noto que no se identifican como yo soy o siempre nací siendo, ¿no? Me creé siendo, ahora me estoy formando como jardinera o como cuidadora de las plantas o como compartiendo, ¿no? Pero sí mencionan que hay otras personas dentro de su vida que de por sí eran jardineras, que yo las como jardineras, huerteras, cuidadoras, ¿no? Y que normalmente son mujeres. Entonces, aquí me gustaría preguntar, a lanzar una pregunta que es a partir como de ver em, cómo nos interrelacionamos y cómo llegamos a estos temas, que yo sigo creyendo que es por nuestra historia. Y, y yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué llegaron a estos temas? ¿Cuál fue el detonante que las hizo llegar a estos temas? Y a partir de eso, pues también me pregunto esto, ¿no? ¿Por qué hay que reaprender lo natural? O sea, porque lo natural para todas y todos, desde que existe la humanidad, incluso es muy, muy natural en otros seres vivos que se curan con las plantas y curan sus procesos con calma y con procesos más lentos y cuidados específicos, ¿no? Yo quisiera empezar como por ahí. ¿Cuál fue el detonante o por qué? ¿Cuál es el interés hacia estos temas? Y, y a partir de eso, pues, ¿por qué hay que reaprender de lo natural? de, de, de lo que se supone que traemos el chip, ¿no? Porque algunas veces ya intuimos muchas cosas, el que comer, el que nos hace bien. Y bueno, le cedo la palabra, no sé si Cristina o Zoita quiera compartir. Está bien, carne de cañón, yo siempre. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Betty, a Soitza por esa hermosa también presentación, a David por la invitación, que como llegué aquí medio así atiborrada, y bueno, estuvo divino lo de la ortiga. Yo creo que esa es relación con las abuelas y los abuelos es fundamental. A mí, mi abuela, yo tuve la fortuna de tener como jardín infantil de los 3 a los 4 años aquí en Pereira, la casa de mi abuela. Y mi tío abuelo vivía en el Putumayo, y pues vivía en la selva y él me contaba historias de la selva. Entonces, eso afortunadamente quedó ahí. Ya después, pues tuve una infancia muy urbana y se fue desconectando y pues mi mamá es nutricionista y empecé a crecer en un mundo muy, pues lleno de medicamentos, de sustancias, como todos, ¿no? A tener como un recorrido que tenía, y mi crítica, o sea, mi formación como artista tenía que ver más también con una crítica hacia el consumo y de repente también pues hacia las drogas, hacia la adicción, hacia la dependencia. Y poco a poco entendí que, pues, que en este concepto del fármaco, cuando lo encontré, dije, pues nosotros somos la cura o el veneno y estamos en la modernidad como también reducto patriarcal, mm, nos ha enseñado a separar todo, ¿no? Y lo que han hecho es separar, por ejemplo, aislar las sustancias, aislar la molécula y olvidar como estas otras tecnologías, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar, por ejemplo, de estos otros procesos como la ayahuasca como una tecnología o el yagé, pues, o como el uso de estas sustancias como tecnologías antiguas y nuestra incapacidad, porque es muy corta la historia de la ciencia moderna, eh, del cuerpo físicamente de asimilar las sustancias que consumimos hoy en día en términos de fármacos. Entonces, para mí fue como un redescubrir de muchos lugares, porque también trabajaba desde el principio con un cuestionamiento con el tabaco, con el azúcar,
con la manera como consumimos y como nos acercamos a estas, lo que yo entiendo hoy, que estos procesos de colonialismo con respecto a las plantas sagradas y de poder, como en el caso del tabaco, ¿no? Y de desconocer y de la inconsciencia con respecto a los consumos y a las consecuencias de esos consumos. Y eso tiene que ver con llegar a plantear cosas como una soberanía no solo alimentaria, sino farmacéutica. Entonces, en olvidar que tenemos todo en donde crecemos, pues la naturaleza nos da la cura y nos da también el veneno, ¿no? No solo en plantas, sino en animales, y que hemos olvidado. Y a partir de esta información que empieza uno a canalizar desde el arte, desde, no sé, desde mil lugares que va llegando, desde ya no una investigación como tal, sino desde todos esos conocimientos con otros médicos herbolarios, médicos, en esta cuestión de la cura, ¿no? Y de, cómo, de qué es la salud, y de, no, hay Foucault, la salud, la higiene, y que son versiones, pues también que tienen que ver ya con, con volver a repensar qué está pasando y la velocidad con la que esto está pasando y cómo como no nos dan tiempo ni de digerirla. Creo que el COVID fue un momento muy importante para muchos, para llegar a estas reflexiones y tener el tiempo y el espacio para cultivar hongos, cultivar huertos, ¿no? Para mí el COVID fue un momento maravilloso, terrible obviamente, pero en donde hubo como ese despertar, ¿no? De conciencia. Y donde yo ya venía pues trabajando con esto como cada vez más claro, pero se fue abriendo, ¿no? Se fue abriendo el espectro y creo que es importantísimo. Por ejemplo, las firmas, o sea, es un asunto completamente político, además, ¿no? Entender que las firmas del TLC, por ejemplo, fueron atroces de los tratados de libre comercio con respecto a condenar el uso de las semillas nativas y en el caso de Colombia, obligar a la gente que utiliza los campesinos semillas certificadas, quemar toneladas de semillas. O sea, no, el COVID nos hizo pensar en este encierro, entonces yo, por ejemplo, lo que hacía era eh, prender vapor, ¿no? Y me acordaba mucho de estas piezas de Teresa Margolles, ¿te acuerdas? Ahorita que hablamos de los líquidos, de la composta y todo, y yo me acuerdo cuando respiré, entré en una exposición y respiré ese vapor, y luego empecé a hacer como lo contrario en la pandemia y a poner a hervir plantas, ¿no? Y a decir, bueno, vamos a limpiar el aire con este otro vapor, que es un poco lo que pasa en el temazcal. Entonces, yo creo que llegar ahí es como un proceso, así como también se lo estuvo descubriendo, un proceso personal de descubrimiento muy particular, pero en donde llegas a lo colectivo y a lo común y a lo que pues es como que de repente no es por negar toda la tecnología ni nada, pero yo prefiero no usar una cantidad de cosas que creo que ya no sé cómo van a reaccionar en mi cuerpo o como decía Donna Haraway, ¿no? Estos cánceres que vienen de pastillas anticonceptivas que se tomó la mamá de uno, no uno. Entonces no conocemos las consecuencias de lo que consumimos. Y ahí está como esa necesidad de volver a lo natural porque lo estamos olvidando, digo yo. Aquí le doy la palabra a Solcea. Gracias. Bueno, no, la verdad yo no haría más que respaldar las palabras de Cristina. Sobre tu primera pregunta, pues ya lo dije un poco, pues todo esto nació también en la pandemia, se fue un detonante, ese y la muerte de mi padre, como un poco la conciencia sobre la cercanía de la muerte, digamos. Em, pero sí, voy a hablar un poco de como de algunos elementos que preparé para una charla que di hace poco que tengo muy fresquitos, pero que como digo resuena con todo lo que acaba de decir Cristina. El nacimiento de la ciencia moderna, que incluye la farmacología moderna, ocurre en el mismo momento de la colonización de Abya Yala, bueno, y de otros territorios. Ocurre al mismo tiempo que pues, el nacimiento del sistema de capital o en la transición, digamos, del feudalismo al capital,
que, pues, según Silvia Federici, pues se construye gracias pues a esa cacería de brujas, ¿no? Al ejercicio pues de subordinación de las mujeres. Y esa ciencia moderna, pues es eso, ¿no? Hegemónica, colonialista, ¿no? Es un sistema de pensamiento que lo que busca es erigirse como la verdad para para todos los territorios colonizados, ¿no? Para Europa y sus colonias. Em, y pues sus pilares son patriarcales también, ¿no? Son patriarcales y colonizadores, básicamente. Y esto coincide pues con una ecofeminista a la que sigo mucho, que es Yayo Herrero, una ecofeminista española, paradójicamente. Em, Ella dice, la ciencia moderna tiene como tres columnas. La primera, la separación cuerpo-alma, que no es nueva, digamos, viene también del cristianismo, del pensamiento platónico. La separación de lo humano con el resto del mundo y, por supuesto, pues también la autoproclamación de lo humano como aquello superior al resto del mundo y la separación entre los humanos, ¿no? Son como tres columnas que tienen que ver con la separación. La separación cuerpo-alma, la separación humano-naturaleza o humano y el resto, y separación entre humanos, es decir, como la consolidación del individuo, ¿no? Este ser súper independiente, súper autosuficiente, que por supuesto pues es una idea, no es más que una idea, ¿no? Una idea errónea. Lo que defienden las ecofeministas, por el contrario, es que la vida humana y la vida de todos los seres que habitan este planeta es absolutamente codependiente e interdependiente. Entonces, yo creo que este acercamiento a las plantas, digamos, es coincidencial que tú nos hagas esta pregunta, Cristina, y a mí que somos practicantes de la herbolaria y de la siembra, porque en realidad yo pienso que hay muchas prácticas que casi que cualquier práctica que tuviese esa intención podría ser una práctica de reparación, siempre y cuando, por supuesto, se haga bajo esa conciencia de la reparación. Y con reparación me refiero a reconstituir el lazo, a curar la separación. O sea, creo que esa urgencia por ir hacia la naturaleza tiene que ver con sanar el lazo, sanar la herida, sanar la escisión, sanar la separación, porque todas nos damos cuenta que pues duele, ¿sí? Es una herida que ha causado hambre, pobreza, cooptación de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, que ha causado esclavitud, que ha causado opresión en todas sus formas y que ha causado también tristeza, depresión, enfermedad, ¿no? Entonces, creo que esa es la urgencia, la de reconstituir el tejido conectivo con algo que es también nuestro cuerpo, que es el entorno, ¿no? Los acompañantes planetarios, que son plantas, animales y seres de todo tipo. Ujú. Pues agradezco mucho sus respuestas y me gustaría seguir platicando, pero por otro lado también hay que dar un poquito voz a las y los asistentes, ¿no? Entonces, hay un par de preguntas aquí que nos pusieron, una en YouTube. eh, Juan David Ballén González, la saludan y preguntan bueno, hacen el comentario que genial los procesos que han gestado y cómo podrían acercarse o colaborar con actividades como esta.
de una vez leo la otra pregunta que hay. Em, bueno, les leo como tal. Muchas gracias por compartir su experiencia y sus saberes. Son fascinantes. Por otro lado, tengo una pregunta. Si bien es obvio que estos saberes son más que significativos y necesarios, ¿cómo podemos hacer que estos proyectos tengan cada vez más cabida en las academias de arte y de ciencia? ¿Por qué no? Porque de pronto estos temas de naturaleza transversal son muy difíciles de aceptar, comprender, justificar dentro de los espacios de enseñanza y ya preguntan cualquier consejo, recomendaciones bienvenidas. Ya es Micaela, creo. Y aquí tenemos una manita levantada. Creo que Leo Rosas, si quieres compartir tu duda, inquietud. Hola, hola. Hola, adelante. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, me parecieron muy chidas las tres presentaciones, pero estoy particularmente interesado en la de Cristina Ochoa, entonces mi duda es para ella. Lo que pasa es que yo trabajo de guía de turistas aquí en la Riviera Maya, pues. Vivo en Puerto Morelos, pero voy mucho a Tulum. Am, y últimamente me vino muy bien esta sesión porque últimamente he estado pensando mucho que nosotros los trabajadores del turismo como clase explotada tendríamos que recuperar un poco la relación. Lo pensaba mucho con los cenotes, pero también claro que con la selva y con los seres vegetales que la habitan, porque digamos que también son seres involucrados en esta explotación tan, por cierto, brutal que sucede por acá. Entonces, en los speech de los guías se habla de plantas, se habla principalmente del yaché, del chacá y del chechen, que son los nombres mayas de tres árboles de por aquí. Pero digamos, lo reiterativo que se dice de cada uno de ellos pareciera, digamos, que se desconecta más con estos árboles como trabajador. Digamos que cada vez que yo le hablo a la gringada de la cosmovisión maya perfilada en la ceiba, siento que me separo más de esa ceiba y que me alieno más de ella y se aliena más eh, el, la selva de nosotros los trabajadores. Y digamos, el jardín que mencionas, Cristina, me parece de entrada maravilloso. Mi pregunta es si es visitable, o sea, si hay forma de ir a verlo, porque sería, creo, me parece una oportunidad de reconectar, de trascender esta barrera alienante que se da en los términos pues, de la explotación laboral y el extractivismo quintanarroense. Entonces, es solamente eso. Hola, Leo. Pues buenísimo, muchas gracias por estar aquí. Creo que trabajar en ese lugar es como trabajar en un sitio muy difícil. Es estar como en el corazón de ese extractivismo. Y cuando me invitaron a hacerlo, fue como ese cuestionamiento y decir, bueno, por lo menos tengo el chance de hacer algo aquí y de hablar desde aquí. Porque es muy fuerte lo que pasa en términos de gentrificación en Tulum y en todo Quintana Roo. Y justo es como no quitarle el contenido, sino devolvérselo desde lugares completamente complicados. Y ahorita ahí, respondiendo lo que decía Micaela también, cómo acercarse, ¿no? El jardín es visitable, es parte de un museo, es gratis para la comunidad maya y si te acercas a mí, estás bienvenido a colaborar, hacemos talleres, precisamente porque hay como varias capas de la obra y una de esas pues es el espacio físico como tal, las plantas, la información sobre las plantas, pero hay un proceso que tiene que ver con
pues sí, con los talleres, con el encuentro, con el compartir y con retomarnos estos espacios, ¿no? Entonces, sin cerrarse a que sea visitado por turistas y pensar más bien en cómo hacer un giro, ¿no? En pensar en un visitante consciente o activo dentro de estos espacios que son completamente voraces y que está situado en ese corazón, ¿no? Creo que es una de las contradicciones como del mundo del arte que, que he aprendido a pararme ahí y a decir, pues estamos en el mundo y el mundo es así, este capitalismo, ¿cómo haces algo desde ese corazón? Entonces, pues yo te invito a que vengas al jardín, háblame, ahí te paso mis datos, bienvenido. Estos espacios precisamente son tenemos una mesa grandota que es donde hacemos nuestros talleres y esta pues reunión con las, con la comunidad, ¿no? Entonces algunos son como de aporte voluntario, gratis, otros son si hay que pagar. Tenemos un taller de avistamiento de aves el próximo sábado si quieres ir. Em, Ahí estás muy cerca y pues bienvenido. Siempre es muy difícil ha sido conocer un Tulum que se resiste, una parte de Tulum se resiste a esa transformación, que fue como la gente que llegó hace muchos años, hace 20 años a Tulum. Yo cuando conocí Tulum fue hace 10 años y era otra cosa, y hoy en día es Nuevo Polanco, o sea, es brutal y es como agenciarse de alguna manera un espacio pues, de libertad en un sitio muy complejo, porque finalmente tiene que ver con los hoteles, tiene que ver con toda esta cultura del turismo. Y yo a veces me sorprendo de la gente porque uno también se vuelve un poco despectivo con respecto al turista y entonces dice, ay, no, no, yo no soy turista. Ay, el turista es como esta cosa voraz que viene a drogarse, a de fiesta, a dejar un desmadre. Y de repente la gente como que sí lo toca y como que algo pasa, ¿no? Entonces creo que hay una función muy importante en términos de información de lo que se hace, de la gente que tiene pues esa tarea de ser guía en estos espacios que son espacios que cada vez requieren más cuidado. El otro día apareció un cocodrilo bebé tenemos un espejo de agua y me decía la bióloga, y yo invito a los biólogos a que nos digan cómo vivir pues, con las especies salvajes que estamos desplazando, ¿no? O con las que tenemos que convivir ahí. Y el cocodrilo, pues lo que me dijo ella es que como un huracán hace poco, pues, los huevitos salen volando y entonces él era así bebé y llegó y se encontró una alberquita divina para él. Yo quería cerrar el jardín y dejarlo ahí. Yo dije, no, Coco vive aquí. No, nadie más entra, les muerda todas las patas. Obviamente Coco fue llevado a Siancán, porque tenía que ser ubicado. El otro día apareció una nauyaca. Por ejemplo, tenemos información útil con respecto a eso. Hay una planta que también se encuentra aquí en Colombia, que es la Dorstenia contrayerba. En el territorio maya se conoce como cambajao. Y esa planta aleja las serpientes, pero además si te pica, por ejemplo, una cuatro narices, anótala si estás por ahí en la selva, te comes la raíz y eso es un antídoto o sea, te puede salvar la vida. Entonces, esa información yo creo que también es muy importante para los turistas, no solo el Chechén y los mitos, ¿no? que hay ahí alrededor, pero es una línea muy fina y es muy interesante pararse en esa línea fina, ¿no? Es muy fácil decir, no, es que soy, soy la resistencia y cuando tienes que estar ahí negociando todo el tiempo con estas estructuras de poder y termino yo trabajando en estos lugares tan complicados, pero me encuentro gente como tú que también me da en medio de toda esa desesperanza como el ánimo también para seguir, para decir, mira, no todos los temazcales son turísticos ni son para turistas, sino que hay gente que está dedicada a un rezo, hay gente que está dedicada a unas danzas, a unos cantos, a sembrar, a hacer permacultura, a aprender juntos, a aprender desde esos lugares tan complejos, ¿no? Desde esos lugares que están gentrificándose, desde esos lugares ahí, en esos lugares donde está el problema, ahí es donde tenemos que actuar. Había una cosa muy romántica en la pandemia que era como, no, vámonos todos a ir al campo, pero a llevarnos el desmadre de la ciudad. Entonces, hay una romantización también de esa vida de la selva. O sea, yo vivo rodeada de alacranes.
¿no? Y ya son divinos, ellos quieren vivir conmigo porque les encanta mi casa. Y pues convives con el alacrán, convives con todos, ¿no? Entonces también necesitamos dejar de romantizar como esta idea de lo natural y entender lo, lo que pasa ahí, ¿no? Toda esa, por ejemplo, lo que hablabas hoy, es que quiero hacer una anotación porque también trabajo con los hongos y los hongos han sido unos maestros maravillosos en estos procesos de descomposición y de la muerte y de transformación y cómo yo le puse, por ejemplo, mi compostario, pues es el compostario de Tlasolteotl y creo que el jardín es la composta de ese lugar, porque el museo que me da el espacio, pues hace parte del mismo patriarcado y ellos quieren transformarse y no saben cómo, y esto es una lucha, entonces hay que entender que son los procesos de transformación de la podredumbre y que algo se tiene que podrir totalmente para poder volver a vivir, ¿no? Entonces creo que también es abrazar la muerte como nuestra capacidad de transformación. Y pues los invito a que se acerquen, a que hablemos, a que vengan, a que creemos estos espacios de compartir en la distancia, en el encuentro, en, en compartir estas inquietudes, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, Leo, y todos al jardincito, y no solo ese jardín, sino a encontrarnos en diferentes espacios de siembra y a David por crearlos, abrirlos, y a Soitza también por compostear. Ahí toca presentarte a Tlasolteo, yo creo que te va a caer muy bien. He leído sobre ella, pero pues no así como con esa profundidad. Pero sí, una delicia, sí, si en algún momento me puedo acercar más a tu trabajo en general, digo. Bueno, yo quisiera responder la segunda pregunta, mm, porque pues la academia, digamos, tiene que ver más con mi contexto. Em, y quiero responder así. Ayer estábamos en una reunión de profesores de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales que está haciendo toda una reformulación de su programa curricular y pues la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad pues son como dos de los elementos pues más constantes en las discusiones, en las intenciones, ¿no? En las voluntades. Y un profesor decía, es que nuestra vida es transdisciplinaria. Y a mí me pareció eso como tan iluminador, porque sí, en nuestra cotidianidad, por fuera, digamos, de nuestros trabajos o incluso a veces en muchas de nuestras labores, nosotros estamos atravesados por conocimientos muy diversos, o sea, tenemos que tomar de unos conocimientos múltiples para realizar nuestra vida, nuestra cotidianidad. Y la academia, eh, pues por el contrario, está muy compartimentada, ¿no? En disciplinas, en saberes, y se supone que tu carrera académica, ¿no? Si es que estás allí, implica la sofisticación de una experticia, ¿no? Como de hacerte como cada vez más conocedor de una arista, ¿no? De tu campo. Eso es como el éxito, ¿no? Como que consigues el éxito en la medida en que más ajustas y más cierras como tu saber, ¿no? Hacia algo específico. Em, en fin, sí, la academia tiene como esa herencia también colonial de las separaciones. Y no sé, quizás por estar en una universidad pública, ¿no? La Universidad Nacional de Colombia, quizás por la generación, el momento en el que estamos, yo he podido en mis clases, yo tengo una clase que se llama Taller Tiempo. Esa clase comienza enseñando a compostar y enseñándole a sembrar a los estudiantes. Claro, yo tengo, pues, me agarro, digamos, de toda una tarea que ellos deben hacer, que es la de registrar, ¿no? Con cámaras, con video, con dispositivos, digamos, con los dispositivos que las artes permiten para dar cuenta del paso del tiempo,
cómo se degrada la materia, cómo salen los honguitos en sus compostas, cómo van creciendo la semilla, pero esto arranca como un taller práctico de traigan sus residuos orgánicos a la clase, los cortamos con tijeras, los ponemos en unos contenedores y también traigan sus elementos para hacer los almácigos, las semillas y con qué consiste pues hacer germinar una planta, ¿no? Entonces yo creo que la verdad sí es posible, lo que se necesita es un poco pues de curiosidad, de voluntad de los profesores, ¿no? De quienes estamos ahí organizando el conocimiento para abrirnos, ¿no? Como cuáles son las necesidades del planeta hoy, qué necesita el planeta de sus artistas un poco, ¿no? ¿Qué son esas cosas que el planeta y la sociedad, los contextos particulares están necesitando de sus artistas? Y para allí hacer como pequeños implantes, ¿no? eh, que produzcan la indisciplina, la, sí, la transgresión pues de esos cajoncitos eh, académicos. Hay que invitar también, si la pregunta la hace un estudiante, pues sí, de alguna manera como invitar a sus maestros a, bueno, quisiéramos, no sé, aprender tal cosa o visitar tal lugar. Eso se me ocurre. Muchas gracias a ambas por compartirnos. Pues hay más preguntas, pero creo que por el tiempo pues no nos va a dar. Creo que nos da esto para seguir y seguir por horas, pero bueno, estaría muy chido que David, Fer o incluso ustedes nos compartan como una forma de contactarlas para que las y los les interesados puedan seguir compartiendo con ustedes. Y pues a mí me gustaría cerrar como con algo bien chiquitito, ¿no? Primero, como que las coincidencias de la vida no existen. Este es el camino que algunos debimos tomar. Que, que consideremos que de repente a nosotros decimos como, coincidimos en este momento. No, estaba escrito en tu camino que tenías que transitar por estos procesos, por ciertas personas que a veces nos gustan y a veces son dolorosos y violentos, pero que una persona pues así se va formando, ¿no? Em, Comparto algo muy personal que yo, mis conocimientos de cuidados, saberes, plantas medicinales, etcétera, los he aprendido completamente de personas que lo practican del día a día, principalmente de curanderas. Pero al mismo tiempo, empecé a visualizar que las personas que hacíamos arte, cuidados, herbolaria, también éramos personas de las ciudades y que estábamos aquí, que ya veníamos con conocimientos y que algunos más que otros, pero que al final teníamos conocimientos. Y eso se relaciona un poco en por qué no vemos la vida de una forma compleja, ¿no? O sea, nos han enseñado que te tienes que especializar en algo porque si no, tu conocimiento no vale. Que tienes que estudiar porque si no, tu saberes no viene de la academia y no vale. Pero, pues hay otras formas de aprender y de relacionarse. Como algo muy personal, yo les comparto que mi conocimiento principalmente lo adquiero de mis abuelas y bisabuelos que me visitan en sueños y de ellos he aprendido cómo sobrellevar la vida en general, ¿no? Cuando a veces nosotros pensamos que ya no podemos, que queremos ver la vida de una forma diferente, de una forma más transdisciplinar y compleja, a veces la respuesta es en este momento no puedes verla así. Necesitas más procesos, más tiempo, más espacios, más conocimientos, más tranquilidad, porque es difícil llegar a esto, ¿no? Y de ahí viene como la forma de los cuidados, que alguien más nos preguntaba, como, ¿cómo cuidarnos sin maternar? O ¿cómo cuidar a alguien más sin maternar? Creo que la respuesta es cuidándonos desde nosotros mismos, ¿no? He aprendido que el autocuidado es algo
que nosotros de repente menospreciamos y que al mismo tiempo vemos como muy complejo, pero el simple hecho de alimentarnos el día a día, así aunque sea con un alimento de muchos sellos, ya forma parte de nuestro autocuidado, ¿no? Aunque estés deprimido y no puedas hacer nada más por ti en ese día, el abrir los ojos, el tomar agua, el ir al baño, también forma parte de nuestros cuidados. Y que al final repercuten también en los cuidados de las personas que están alrededor de nosotros. Porque si nosotros nos cuidamos, entonces al mismo tiempo estamos cuidando a los demás. Y no me refiero solamente a las personas, sino a todos los seres vivos y a los elementos con los que compartimos en este mundo. Creo que es muy bello y como muy, ¿cómo decirlo? Como es al mismo tiempo como muy detonante hablar del autocuidado y del parar procesos grandes en un mundo que en este momento nos exige que así sea, ¿no? Que necesitamos producir para tener un valor o que tiene que tener algún significado en nuestra vida porque si no, no cuenta. Creo que va de la mano mucho el cómo nos expresamos y los temas en los que estamos, pues lo que estamos haciendo, ¿no? Como Cristina, como Zoita, que alguien podría ver como, ¿y eso qué tiene que ver con las necesidades de este mundo? Pero tiene mucho y lo tiene todo que ver, ¿no? Como regresar un poco a nuestras necesidades y principios. Creo que con esto me gustaría cerrar. Agradezco mucho el haberme invitado y el compartir con ustedes y espero sigamos compartiendo en algún futuro. Gracias, querida Betty. Y Bet, Fer, ¿quisieran plantear algo ya para despedirnos de la sesión de hoy? Solo agradecerles muchísimo. Me quedo con muchas ideas y después pues las contactaré para que sigamos platicando. Gracias, fue súper inspirador. Muchas gracias a ambas. También a ti, Betty, gracias. Gracias, gracias. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy, muy inspirador, ha sido muy, muy bello y pues nada, nos veremos en un mes en otras intuiciones ambientales, un poquito más sobre los antropocenos y las investigaciones artísticas. Entonces, pues los esperamos aquí por el mismo canal y las mismas infraestructuras. Betty, soy Cris, Jorge, muchas gracias. Ha sido una sesión muy inspiradora. Hasta luego. Gracias, David. Gracias, Zoe. Gracias, Betty. A todos. Gracias. Abrazos.